Hoy nos aventuraremos en un emocionante viaje a través del tiempo para explorar una época fascinante y enigmática, el Mesolítico. ¿Alguna vez se han preguntado cómo era la vida de nuestros antepasados en un mundo completamente diferente al nuestro? Bueno, el Mesolítico es una ventana a ese pasado distante, un periodo de la prehistoria que se encuentra entre el Paleolítico y el Neolítico, y que nos ofrece una visión intrigante de la adaptación humana en un entorno de constante cambio. El Mesolítico fue un periodo de la prehistoria que comprendió la transición entre los periodos Paleolítico y Neolítico. Los tres periodos conformaron la Edad de Piedra. La palabra Mesolítico proviene del griego meso, que significa entre, y litos, que significa piedra, por lo que alude a la Edad de Piedra Media. Este periodo se utiliza en el estudio de aquellas sociedades prehistóricas que desarrollaron cambios en su organización y mostraron elementos de transición de una economía predadora a una economía de producción. Su evento inicial es la aparición de modelos de vida productores, en el lugar de cazadores y recolectores, en algunas geografías de nuestro planeta. Imagínense asimismo hace unos 10.000 años en un mundo donde la última era glacial estaba llegando a su fin y los paisajes se estaban transformando rápidamente. Las personas de esta época tenían que desarrollar habilidades sorprendentes para sobrevivir y prosperar en condiciones desafiantes, desde la caza de grandes mamíferos hasta la recolección de alimentos silvestres y la invención de nuevas herramientas. El Mesolítico fue un periodo de innovación y adaptación sin igual. Esta introducción a la periodización clásica de la Edad de Piedra incorpora la idea de que la economía de producción de las sociedades neolíticas ya estaba en marcha en una etapa preliminar. El periodo mesolítico puede observarse en culturas prehistóricas de Europa, el Sahara africano, la península indochina y en algunas culturas americanas. Otros especialistas prefieren utilizar otros términos específicos sobre la cultura en estudio para referirse al mismo proceso de transición. Por ejemplo, para los estudios de prehistoria americana suele utilizarse el nombre periodo arcaico. La delimitación temporal del Mesolítico no es del todo fija, ya que estamos hablando de periodos bastante irregulares de tiempo, debido a que no existen grandes fuentes que nos permiten fijar unos años concretos. Más o menos las fechas deben ser entre 12.000 años y su final pueden variar entre los 9.000 a.C. o incluso algo más tarde en determinadas zonas. El Mesolítico es un periodo infravalorado por los estudiosos, ya que muchos de ellos ni siquiera lo consideran un periodo como tal, y otros solo lo usan como una especie de nexo entre el Paleolítico y el Neolítico, y que consideran que son dos etapas más relevantes. Pero la importancia del Mesolítico es mucho mayor de lo que se piensa, ya que en esta etapa se comenzó a usar la agricultura y ganadería, sustituyendo un poco a la caza y recolección. Por lo tanto, fue en el Mesolítico que comenzó este nuevo modelo de producción que fue vital en siglos posteriores. Los cambios del Mesolítico fueron muy variados, aunque la mayoría están relacionados con el fin de las glaciaciones y la extinción de los grandes mamíferos. Los hombres del Mesolítico pasaron a ser sedentarios y a buscar otras actividades alejadas de la caza y la recolección. Características del Mesolítico. El ser humano del Mesolítico era fundamentalmente nómada, dependiente de la explotación de los recursos cercanos. Sin embargo, utilizó asentamientos de verano y refugios durante el invierno, adaptados a las condiciones climáticas, y por lo tanto dio un paso hacia el sedentarismo. Es común en los restos arqueológicos de este periodo hallar tiendas de campaña circulares. Estas viviendas temporales contaban en sus mediaciones con silos o depósitos de cereales silvestres recolectados, o bien con cementerios primitivos. Lo primero indica un cambio en la dieta tradicional, que se aleja del modelo cazador-recolector, y lo segundo, la presencia de ritos fúnebres vinculados con la tierra, y por ende, con el sentido de pertenencia hacia ella. El período del Mesolítico se caracterizó por la transición. Fue un periodo de transformación entre los cazadores-recolectores de la etapa paleolítica y los agricultores de la etapa neolítica. El trabajo de piedra. Se destacó la innovación en el trabajo de la piedra como el pulido y el tallado elaborado, también llamado microlito, que consiste en la utilización de una piedra de 1 centímetro de largo tallada de manera elaborada de modo que tiene filo en uno de sus laterales. La vida sedentaria.
De esta época provienen los primeros vestigios de construcciones edilicias y asentamientos poblacionales. Los ritos funerarios. También de estas sociedades provienen los primeros vestigios de ajuares sepulcrales, de personas que tenían poder o un alto nivel social. Los cuerpos de los fallecidos eran enterrados con ofrendas o accesorios personales de valor, lo que sugiere que se practicaban ceremonias o ritos espirituales. La pintura. Si bien existía el arte rupestre durante el Paleolítico, en esta etapa surgieron las figuras humanas, además de animales pintadas en el interior de las cavernas. Las escenas muestran grupos de humanos practicando cacería o algún ritual. Los utensilios. Se encontraron evidencias del trabajo en cerámica, como vasijas decoradas con trazos geométricos simples, rocas pulidas y perforadas utilizadas como accesorios y piedras filosas que servían como cuchillos. Durante el Mesolítico se produjo el último periodo glacial, que corresponde a un proceso geológico caracterizado por temperaturas extremadamente frías. De manera gradual, el clima se volvió cada vez más templado, lo que permitió más variedad de formas de vida animal y vegetal. Como consecuencia del cambio climático, el ser humano pudo asentarse en determinados territorios durante un tiempo indeterminado, sin la necesidad de emigrar en épocas invernales. Además de las condiciones climáticas más aptas para la vida humana, aumentó la variedad de especies vegetales, primero con la formación amplia de estepas y luego con bosques frondosos. La fauna se vio influenciada por la migración de diversas especies a zonas más nórdicas, por las mejores condiciones para la reproducción y por la mayor disponibilidad de alimentos a través de la cesárea o de la variedad de plantas. Economía del Mesolítico. La humanidad del Mesolítico seguía dependiendo enormemente de la caza, pesca y recolección. Sin embargo, las condiciones del cambio climático y la restricción de los recursos disponibles trajeron la necesidad de reproducir alimentos. Así se dieron los primeros pasos hacia la aparición de la agricultura y la domesticación de animales, tales como la cabra, abundante en el Oriente Próximo, o el perro, el primer animal domesticado de la historia, y un ideal compañero de caza. Sin embargo, hubo una importante diversificación de la dieta, que incluyó caracoles, raíces, peces de mar abierto, mariscos, etc. Esto a su vez exigió la producción de nuevas herramientas e implementos, a base de materiales como hueso, madera, tendones de animales y semejantes. Por otro lado, de esta época provienen los primeros vestigios de la jerarquización y la estratificación en las poblaciones, las cuales aumentaron en los siguientes periodos. Evidencias arqueológicas del Mesolítico. El condado de Yorkshire, en Inglaterra, ha sido durante milenios el guardián de cada uno de los yacimientos mesolíticos mejor conservados del mundo, conocido como Star Car, datado hacia 9000 años antes de Cristo. Solo unos pocos siglos después del final de la última edad del hielo. Star Car se ha hecho mundialmente famoso por el hallazgo de todo tipo de objetos perfectamente conservados, como unos singulares tocados hechos con cráneos y astas de ciervo rojo. Junto a esos tocados también se han hallado puntas de arpones y la que se ha definido como la casa más antigua de Gran Bretaña. Los primeros hallazgos. El mérito de este sensacional hallazgo lo debemos a un arqueólogo aficionado local de la Sociedad Arqueológica de Scarborough, llamado John Moore, quien en 1948, tras realizar varias perforaciones en la turba, un material orgánico muy característico de las zonas pantanosas del norte de Europa, del lago Flixton, encontró 10 antiguos asentamientos, entre ellos Star Car. Tras una primera excavación en el yacimiento, Moore exhumó restos de pedernal, hueso y astas de cérvidos. Los hallazgos despertaron el interés de los botánicos Harry Goldwyn y Roy Clapham, que buscaban un lugar adecuado para llevar a cabo sus estudios sobre el polen antiguo y la vegetación del Paleolítico tardío y del Mesolítico temprano.
Por su parte, el propio Godwin se puso en contacto con un colega de la Universidad de Cambridge llamado Graham Clark, que estaba interesado en estudiar un yacimiento mesolítico que contuviera restos orgánicos en buen estado de conservación. Arte del Mesolítico. Durante el Mesolítico abunda el arte de tipo pospaleolítico, que expresa nuevos motivos frente a un mundo cambiante y que resulta muy difícil de datar. Suele consistir en arte parietal y objetos personales. Se caracterizó por la aparición de formas geométricas y de cierta racionalidad. Este arte rupestre exhibe ya formas esquemáticas para representar el movimiento, junto a símbolos y signos como flechas, soles o puntos. A lo largo de estas imágenes se han ido dando evidencias claras de cuáles son las razones por las que el Mesolítico supone un periodo trascendental y no meramente unos 2000 años más de evolución prehistórica. En este tiempo se sentaron las bases de la gran revolución que supuso el Neolítico, pues durante estos años los Homo sapiens comenzaron a mantener asentamientos estacionarios, es decir, permanecían en un mismo lugar, en poblados rudimentarios durante ciertas estaciones. Y su alimentación fue cambiando hasta ser más variada y mejoraron significativamente sus técnicas de caza, de elaboraciones artísticas, enterramientos e incluso su aspecto personal. Pero, ¿qué marcó el fin del Mesolítico y el paso al Neolítico, este gran cambio en la historia? Se puede decir que el Mesolítico termina porque se inició el Neolítico. Esta sentencia puede parecer una evidencia falta de contenido, escasa en este, pero realmente quiere expresar que la humanidad ya estaba preparada para la revolución en todos los sentidos que supuso el Neolítico, dejar el nomadismo para establecerse en un mismo lugar, el sedentarismo y el desarrollo de la agricultura y la ganadería como ejes fundamentales de estos milenios, que asientan sus bases en los primeros pasos dados durante el Mesolítico. Para mayor contexto y un entendimiento más avanzado, el Mesolítico fue un periodo de transición y adaptación crucial en la historia de la humanidad. Las lecciones aprendidas por las poblaciones mesolíticas sobre supervivencia, innovación tecnológica y vida en comunidad siguen siendo relevantes en la actualidad y nos recuerdan la capacidad del ser humano para prosperar en condiciones adversas y evolucionar en respuesta a los cambios ambientales, los cambios en la sociedad y los cambios que la vida misma, que el cosmos le ha presentado a este ser. Y fue así como comenzó el Neolítico.